Muy buenas noches con todos ustedes, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Los saluda el profesor Joao Arias y hoy vamos a hablar, jóvenes, del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este, este tema es un periodo, es un tema recurrente en los exámenes de admisión de San Marcos. Se ha preguntado sobre las causas, sobre las características, las principales reformas y consecuencias que este gobierno trae en la historia del Perú. Así que eso es lo que vamos a visualizar hoy. Pero antes de comenzar hay que recordar cuál es el periodo previo a este gobierno de las Fuerzas Armadas, jóvenes. A ver, sabemos que el gobierno de Juan Velasco Alvarado representa la primera fase, ¿correcto? La primera fase de este gobierno de la Fuerza Armada, pero jóvenes, ¿cuál es el periodo anterior? A ver, ¿quién me dice qué gobierno es anterior? A ver, muy bien. ¿Y cómo llegó al poder? A ver si recuerdan. Primer gobierno de Belaúnde. Muy bien. ¿Cómo llega al poder, jóvenes? Muy bien. A través, jóvenes, a través de un golpe de Estado. Muy bien. A través de un golpe de Estado. Muy bien. Muy bien. Excelente, jóvenes. Ahora, ¿cuáles son las características de este gobierno? Influenciada por las propuestas reformistas de la CEPAL y los oficiales de dicha tendencia del Centro de Altos Estudios Militares. A ver, una de las características es que es reformista, ¿correcto? Planteaba la necesidad de profundas reformas para superar el subdesarrollo y la injusticia social. Su doctrina de la seguridad nacional nos dice, no puede haber seguridad nacional sin integración social y para ello se requiere un desarrollo económico. A ver, jóvenes,
¿Ustedes consideran que el gobierno de Velasco fue un gobierno nacionalista o socialista? A ver, ¿qué me dicen? A ver qué me dicen. Algunos me ponen ahí socialista. El gobierno, jóvenes, de Velasco se caracteriza por ser nacionalista. Repito, por ser nacionalista. Hay una frase de Velasco que dice lo siguiente: ni socialismo ni capitalismo, solo nacionalismo puro. Repito, ni socialismo ni socialismo ni capitalismo, solo nacionalismo puro. Muy bien, muy bien. Entonces ya saben, gobierno nacionalista. ¿Y cuál era su objetivo principal? Modernizar al país a través de la aplicación de reformas, justamente, de reformas nacionalistas y antioligárquicas impuestas por la vía autoritaria. Un reformismo radical. A ver, ¿a qué se refiere, jóvenes? ¿A qué se refiere con antioligárquica? A ver, ¿a qué se refiere con antioligarca? A ver, ¿qué es antioligarca, muchachos?
oligarca en contra de las clases altas. En contra de las clases altas. Anti-oligarca. No se olviden. Seguimos entonces, seguimos. Entonces ya tenemos algunas características, jóvenes. Ya tenemos algunas características y el objetivo general. Muy bien, seguimos. Seguimos ahí con otros objetivos. Ya tenemos el objetivo general, por si acaso. Otro de los objetivos, control del Estado, control de los recursos estratégicos para la autonomía económica, capitalismo de Estado. Pero este capitalismo de Estado, a diferencia del fascismo, sí tiene bastante participación estatal. Por tus amplios conocimientos en historia universal y en el tema de fascismo, me imagino que debes de recordar que ellos desarrollan un capitalismo de Estado, pero respetando la propiedad privada. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Seguimos. No se olviden entonces, acá el capitalismo de Estado, el Estado tiene bastante participación y como dice, busca los recursos estratégicos para obtener una autonomía económica. Hasta estas épocas, ¿el Perú de quién dependía? A ver, ¿de quién dependíamos nosotros económicamente en esa época? Muy bien, de los Estados Unidos. Muy bien, de los Estados Unidos. Entonces Velasco quiere una autonomía económica. Por eso decía, ni capitalismo ni socialismo. ¿Y cuáles serán los recursos estratégicos? Muy bien. Pero ¿cuáles serían los recursos, muchachos? ¿Cuál sería un recurso?
A ver, ¿a qué recurso me estoy refiriendo, muchachos? Claro, materias primas, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué recursos busca dominar el Estado? Cuando Velasco hizo un golpe de Estado, cuando le hizo el golpe de Estado a Belaúnde, ¿por qué, por qué acontecimiento le hizo el golpe de Estado? Ya, y la página 11, ese contrato del acta de Talara, ¿con qué recurso está relacionado? Petróleo. Uno de los recursos, jóvenes, uno de los recursos era dominar o controlar, jóvenes, el petróleo. No se olviden. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Seguimos. Impulsa la industrialización a través del llamado EASY. Repito, a través del llamado EASY. ¿Y qué es el EASY, jóvenes? Esto ya lo habíamos hablado, lo habíamos visto durante el gobierno, por ejemplo, de Manuel Prado Ugarteche. La industrialización por sustitución de importaciones. Repito, industrialización por sustitución de importaciones. Velasco quiso desarrollar una industria en el Perú, ¿correcto? Quiso desarrollar una industria en el país. Pero, repito, pero para poder desarrollar tenía que traer todos los insumos, repito, todos los insumos para ensamblarlos acá. Y jóvenes, al ensamblarlos acá, el precio era igual, repito, igual o mayor que ya traer el producto ensamblado o armado. Por eso, lamentablemente, no
funcionó, muchachos. Repito, lamentablemente no funcionó este proceso de industrialización. Seguimos. Dentro de las medidas está la anulación del acta de Talara, la expropiación de la IPC, de la International Petroleum Company. A ese día se le llamó el Día de la Dignidad Nacional. ¿Correcto? El Día de la Dignidad Nacional. Porque se supone que al recuperar esta empresa, el recurso de petróleo, el Perú está recuperando su dignidad debido a tantos años de explotación, ¿no? Es como que ahora el Estado, digamos así, haciendo una comparación, ¿correcto? Haciendo una comparación, se tenga que, no sé, tomar posesión de empresas que el Estado considere que han explotado al pueblo, ¿no? Por decir, repito, de alguna manera, ¿ya? De alguna manera. Muy bien. ¿Y la IPC cómo pasó a llamarse, jóvenes? Petro Perú, muchachos. Pasó a llamarse Petro Perú. Muy bien. Hubieron otras empresas que también fueron expropiadas. Recuerden que cuando se habla de una expropiación, por si acaso, cuando se habla de una expropiación, es cuando el Estado se apodera de una empresa o se apodera de algún lugar que vaya a beneficiar jóvenes, que vaya a beneficiar al Estado o a la comunidad, pero reciben, recuerden, reciben una indemnización. Repito, reciben una indemnización. La IPC recibió una indemnización, las empresas eléctricas privadas igual, la Cerro de Pasco igual, muchachos. A eso se refiere con una expropiación. Cuando el Estado, después de expropiar, le cambia de nombre y asume el control de toda esta empresa, ahí la está nacionalizando, porque era de capital extranjero y ahora pasó a ser capital del Estado, ¿no? O empresa peruana. La ha nacionalizado. Profe, ¿y cuándo se dice estatizar? Cuando la empresa es de capital peruano, ¿ya? De capital peruano, de dueños peruanos, pero el Estado toma el control. Ahí es cuando se ha estatizado. Te digo porque esos términos de expropiación, nacionalización, estatización, tienen muchas cosas por ahí en común, pero también tienen una diferencia que cada uno de ustedes tiene que por ahí ir más o menos identificando. Muy bien. Seguimos.
Vamos con las consecuencias. El aumento del endeudamiento público por la ineficiencia de las empresas públicas. A ver, ¿por qué hay un endeudamiento público? A ver, pregunto, ¿quién pasa a ser dueño? ¿Quién pasa a ser dueño de las empresas? ¿Quién pasa a ser dueño de las empresas? A ver, ¿quién pasa a ser dueño, muchachos? A ver, chicos. El Estado, jóvenes, el Estado pasa a ser dueño de la empresa. Entonces, el Estado se va a encargar del sueldo de, de todos los trabajadores de la empresa, se va a hacer cargo de toda la inversión y es por eso que el Estado, es por eso que hay un endeudamiento, porque ahora todos los gastos lo asume el Estado. Muy bien, no se olviden, ¿ah? Y muchas de las empresas no funcionaron y en lugar de obtener ingresos, lamentablemente, lamentablemente, obtuvieron pérdidas. Muy bien, obtuvieron pérdidas. Aún se mantuvo, jóvenes, dependencia a los Estados Unidos porque Estados Unidos no seguía comprando materias primas. Repito, hay materias primas. Muy bien, seguimos. Seguimos. Y vamos con algunas de las obras del gobierno de Juan Velasco Alvarado.
A ver, ahí tenemos el manifiesto revolucionario. En ese manifiesto revolucionario, muchachos, Velasco, repito, Velasco explica las verdaderas causas del golpe de Estado. Recordemos que el acta de Talara o la pérdida de la página 11 solamente fue un pretexto. Repito, solo fue un pretexto. La verdadera causa fue la corrupción, la inestabilidad política, la inestabilidad social y económica que estaba viviendo el país durante esa época, muchachos. Durante esa época, jóvenes. Entonces ya sabes qué es lo que establece el manifiesto revolucionario. De ahí, Velasco estableció el Estatuto Revolucionario. Repito, el Estatuto Revolucionario, en el cual, jóvenes, en el cual Velasco plasma todas sus ideas que plantea llevar a cabo, todos sus objetivos, todos sus objetivos. Y ahí también se encuentra el llamado Plan Inca. Repito, el llamado Plan Inca. Entonces, ya sabemos que es un gobierno reformista y que busca estatizar empresas. Crea también, jóvenes, el Sinamos. Profe, ¿y qué es el Sinamos? Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Repito, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. En este caso, jóvenes, en este caso, muchachos, el Estado buscaba controlar, repito, el Estado buscaba controlar a un sector de la población relacionado con grupos sociales, sindicatos, gremios, para que participaran en obras del Estado, pero que a la vez, jóvenes, pero que a la vez para que brinden su apoyo al gobierno de Juan Velasco Alvarado.
Muy bien. Tenemos ahí una reforma educativa. Una reforma educativa. Para muchos consideran que esta reforma fue una de las últimas o de las mejores que hubo porque buscaba adaptarse a la realidad, jóvenes, a la realidad nacional. Se plasmó la famosa educación para el trabajo, que tenía que ver con la tecnificación, repito, tenía que ver con la tecnificación del trabajo. A partir de cuarto y quinto de secundaria, se le daba una educación técnica a los alumnos, a los varones en electricidad, en electrónica, en carpintería, en soldadura y en mecánica, para que al salir del colegio pudieran sostenerse por sí mismos. En el caso de las mujeres, podía ser corte y confección, mecanografía o relacionado eh, a la actividad culinaria, pero el objetivo era que también salieran con una profesión. A eso se le llamó la reforma educativa, el hecho de desarrollar a un hombre nuevo o la tecnificación de la educación. También hubo una reforma universitaria. Repito, mucho de esto en relación, jóvenes, en relación a adaptar la realidad nacional a la educación. Se estableció el Estatuto de Libertad de Prensa, repito, el Estatuto de Libertad de Prensa, que de libertad no tuvo nada. Repito, no tuvo nada. Porque le permitió, jóvenes, le permitió al Estado, muchachos, controlar los principales medios de comunicación, el Expreso, el Comercio y otros más, muchachos. Desarrolló también, jóvenes, una reforma industrial, creando la comunidad industrial. Repito, creando la comunidad industrial. ¿En qué consiste esta comunidad industrial, jóvenes? A ver, buscaba que tanto el trabajador, tanto el trabajador como el empresario, ¿ya? Como el empresario puedan formar parte de la misma institución y que el obrero pudiera obtener beneficios de la empresa, no solamente de su sueldo, sino también parte de las ganancias. Que el trabajador sea como un accionista más.
Repito, para que sea un accionista más. Pero ¿cuál era el inconveniente? Que para eso también tenía que haber inversión y en muchos de los casos, no hubo esa inversión, el Estado no podía invertir en todas las empresas y esos jóvenes fue generando muchos gastos, fue generando pérdidas y obviamente las comunidades o las industrias fueron cerrando poco a poco. Muy bien. Seguimos. Una reforma minera también buscó jóvenes monopolizar a todas las minas. Por eso creó Centromin Perú. Repito, Centromin Perú. Seguimos. La reforma agraria. Después vamos por la crisis del petróleo. Vamos con la reforma agraria. Justamente hubo una pregunta en examen de admisión, jóvenes, que decía lo siguiente. ¿Cuál fue la reforma de mayor impacto social e impacto económico? Repito, ¿cuál fue la reforma de mayor impacto social e impacto económico? A ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? A ver, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? La respuesta, muchachos, la respuesta, muchachos, sería la reforma agraria. Repito, la reforma agraria, jóvenes. No se vayan a olvidar. Muy bien. Sigamos. Y vamos justamente a la reforma agraria.
A ver, jóvenes. Presidente, ¿qué presidente anteriormente había intentado una reforma agraria? A ver, ¿quién me dice? A ver, jóvenes. Belaúnde, ¿cierto? Belaúnde. Pero esa reforma agraria no funcionó, ¿sí o no? No llegó a funcionar, muchachos, porque hubieron trabas. Hubieron muchas trabas. Muy bien. Pero Velasco sí lo aplicó. Era algo que el ejército consideraba que era importante porque de esa manera, ¿qué se buscaba detener, muchachos? A ver, ¿qué se buscaba detener con esa reforma agraria? Recuerden, el objetivo era evitar que se sigan formando movimientos campesinos, que se sigan formando movimientos guerrilleros. Repito, movimientos campesinos, movimientos guerrilleros. Porque recuerden que el ejército consideraba que si había un grupo más organizado, eso podía, jóvenes, desencadenar una revuelta popular, repito, una revuelta popular mucho más intensa, una revuelta popular mucho más intensa, jóvenes. Como va a suceder en la década de los 80. El objetivo, mejorar el nivel del campesino, erradicando el monopolio de la tierra. ¿Quién tenía, jóvenes, el monopolio de la tierra? A ver, ¿quién tenía el monopolio de la tierra?
No se olviden, jóvenes. Los hacendados, los latifundistas. Ellos tenían el monopolio de la tierra. Los hacendados, los latifundistas. Muy bien. Evitar, jóvenes, evitar el avance, jóvenes, el avance de la izquierda radical y movimientos guerrilleros. Justamente lo que le decía. ¿Por qué era importante llevar a cabo esta reforma agraria? Para evitar que se sigan formando este tipo de movimientos. Muy bien. Las medidas expropiación de latifundios y haciendas ganaderas, bajo la frase la tierra es para quien la trabaja. Repito, la tierra es para quien la trabaja. A ver, si dice expropiación, jóvenes, si dice expropiación, ¿les pagaron entonces a los dueños de las haciendas? En realidad, a ver, sí y no. Profe, ¿cómo es eso? A ver, te explico, muchachos. Fueron expropiadas y se estableció el pago, ¿ya? Se estableció, jóvenes, el pago por las tierras expropiadas. Pero, y ahí viene el pero, hay muchos hacendados que hasta estos días no han cobrado nada de esta reforma agraria, ¿no? Hay herederos que aún siguen esperando que el Estado les pague por esa expropiación. Seguimos. Se crearon las cooperativas agrarias, se crearon las CAPs y se crearon las SAIs. ¿Para qué? Para administrar las haciendas. En el caso de las CAPs, repito, en el caso de las CAPs, estas cooperativas agrarias de producción social, repito, cooperativas agrarias de producción social,
se llevaron a cabo en la costa, mientras que las SAIS, que son las sociedades agrarias de interés social, repito, sociedades agrarias de interés social, se desarrolló, jóvenes, en la región andina. Repito nuevamente, las CAPS, cooperativas agrarias de producción social en la costa, y las SAIS, las sociedades agrarias de interés social en la región andina. Muy bien. Eliminación, las consecuencias. La eliminación del poder de la oligarquía terrateniente y del gamonalismo, de aquel hacendado que explotaba al campesino. Por eso la frase, la tierra es para quien la trabaja. Hacendado, o que diga campesino, el hacendado no volverá a comer del sudor de tu trabajo. Muy bien. Otra de las consecuencias fue el insuficiente apoyo técnico del Estado con las cooperativas agrarias. Se supone que estas cooperativas tienen que asesorar, repito, las cooperativas tenían que asesorar al campesino, brindarle tecnificación, brindarle semillas para que puedan realizar y desarrollar su agricultura. Pero esos jóvenes no funcionó. La crisis del sistema agroindustrial y la caída de las exportaciones. Si no hubo una buena actividad agrícola, si no hubo una buena producción, no van a haber exportaciones, no van a haber exportaciones de productos. Y eso va a generar una crisis, un retroceso en la actividad agrícola. Muy bien, muy bien, jóvenes. Seguimos. Seguimos. Otra consecuencia, un gran número de campesinos no se beneficia. Repito, un gran número de campesinos no se beneficia. ¿Por qué no se beneficia? Justamente por la falta de tecnificación. Muy bien. Seguimos. Ante lo mal, jóvenes, ante lo mal que nos fue a nivel de la actividad agrícola, muchos campesinos pierden sus tierras, tienen que abandonar sus hogares
emigrar a la capital. Hubo una gran cantidad, jóvenes, una gran cantidad de migraciones durante este periodo, durante esta época. Muy bien, muy bien. Continuemos. Y la crisis del gobierno de Velasco se acentuó hacia 1973 con la crisis del petróleo debido a los problemas del petróleo, jóvenes, en el Medio Oriente. Repito, en el Medio Oriente. Y recuerden que nuestra economía estaba en base justamente al petróleo. Cuando se produce esta crisis repito, mundial, muchas de las empresas, muchas de las empresas del Estado se vieron perjudicadas. El gobierno de Velasco termina por un golpe de Estado, pero dentro de los problemas sociales que ya se estaban viviendo en el país, hubo una huelga de policías que el Estado terminó reprimiendo sangrientamente. Repito, el Estado reprimió sangrientamente. Imagínense, una huelga de policía donde no había policías en la ciudad. Hubo desbandes, saqueos, robos en la capital y después el ejército tuvo que intervenir y tomar, jóvenes, por asalto la estación de radiopatrulla en la avenida 28 de Julio, donde redujeron a los policías que se habían rebelado. Muy bien. La segunda fase le corresponde al gobierno de Morales Bermúdez, pero eso lo veremos tras el examen que nos corresponde el día de hoy. Ya el examen está activado. Voy a compartir con ustedes el link, muchachos, para que ustedes puedan ingresar y desarrollar. 10 minutos y regresamos, jóvenes, para continuar con nuestra clase.
2 minutos, jóvenes, para terminar el examen. Muy bien, últimos segundos. Muy bien, chicos, vamos cerrando el examen. Muy bien, cerramos el examen entonces. Y vamos con la pregunta número 1. Dice, una de las medidas de mayor trascendencia, una de las medidas de mayor trascendencia y polémica del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, fue la reforma agraria. En ese proceso podemos considerar importante, ahí la respuesta, jóvenes, era la letra C, porque no hay que olvidar que se formaron cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas. Sociedades agrícolas. Muy bien, así que en la 1, la C, ¿correcto? La 1, la C. Vamos con la número 2. En la número 2 nos dice, determine la secuencia correcta de verdadero o falso de los siguientes enunciados sobre Velasco. Entonces ahí tenemos, se declaró antioligárquico y antiimperialista, verdadero. ¿Confiscó todas las haciendas y minas del Perú? No.
Todas, no. ¿Movilizó a la población velasquista mediante el Cinamos? Sí, claro que sí. ¿Envió tropas a Chile para recuperar Arica y Tarapacá? Al parecer hubo intenciones, pero eso nunca se llevó a cabo. Repito, no se llevó a cabo. Y entabló relaciones diplomáticas y comerciales con países de bloque socialista verdadero. Pero eso, ¿por qué se dio, jóvenes? A ver, explico por qué se dio lo de los bloques socialistas. ¿Es cierto que Velasco quería comprar armamento? Sí, Velasco quería comprar armamento. ¿Es cierto que Velasco quería hacerle la guerra a Chile? Al parecer, sí es cierto. Se tiene información de que sí. Pero Velasco le quería comprar armamento a los Estados Unidos y los Estados Unidos no nos quiso vender arma porque sabía de las intenciones de Velasco. ¿Quién al final nos terminó vendiendo armamento? La Unión Soviética. ¿Correcto? La Unión Soviética. Y es por eso que hay un acercamiento al bloque socialista. Así también se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba. Recuerden que esas relaciones diplomáticas se habían roto, jóvenes, desde el primer gobierno de Manuel, desde el, no, desde el segundo gobierno, disculpen, desde el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, porque se rompieron las relaciones diplomáticas durante la Revolución Cubana. Y eso fue en 1959. Así que segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y la tercera pregunta nos dice, ¿el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue una dictadura militar reformista? Durante la primera fase se realizaron una serie de acciones políticas que modificaron la vida social y económica del país. Estas reformas estuvieron motivadas por la acentuada inequidad social y dependencia económica del Perú respecto a los países industrializados. La respuesta era la letra D. Muy bien. Entonces, con eso hemos explicado las tres preguntas del examen. Y para terminar con la segunda fase, que es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, llega al poder a través del golpe de Estado, jóvenes, conocido como el Tacnazo. Repito, conocido como el Tacnazo, que es el golpe de Estado que saca a Juan Velasco Alvarado. Se estableció el Plan Túpac Amaru con el objetivo, repito, con el objetivo de detener las reformas del Plan Inca. Repito, con las reformas del Plan Inca.
Pero la crisis económica se seguía acentuando por el contexto no solamente nacional, sino también, jóvenes, internacional. Morales Bermúdez estableció los famosos paquetazos. Repito, los famosos paquetazos. Pero no funcionaron. Para colmo, jóvenes, para colmo, Morales Bermúdez congela los sueldos. El precio de los productos seguía, jóvenes, aumentando. El sueldo no alcanzaba y los precios seguían subiendo. Eso agudizó, jóvenes, eso agudizó la situación del país, agudizó las protestas y los reclamos de los sindicatos, de la CGTP, del SUTEP, que es del gremio de docentes, y Morales Bermúdez no le quedó más remedio que convocar a una asamblea constituyente. Repito, una asamblea constituyente. En esta asamblea se eligió, jóvenes, o se formó la Constitución de 1979. Repito, la Constitución de 1979. El presidente de esta Asamblea Constituyente fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Repito, Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Y qué puntos importantes se establecieron en esta Constitución de 1979? Uno de ellos, que la mayoría de edad, jóvenes, era a partir de los 18 años. Se otorgó el voto a los analfabetos. Repito, el voto a los analfabetos. Se estableció también la segunda vuelta electoral. Repito nuevamente, la mayoría de edad, 18 años, se otorgó el voto a los analfabetos. Se estableció la segunda vuelta electoral. El presidente podía cerrar el Congreso si es que no le otorgaban el voto de confianza. Había esa posibilidad. Esa es la Constitución de 1979. Cuando ya la Constitución del 79 se creó, la Asamblea Constituyente se disolvió. Haya de la Torre llegó a firmar la Constitución del 79, pero él ya había dejado de presidirla debido a su delicado estado de salud. Repito, a su delicado estado de salud. Y Haya en su momento había sido reemplazado por Luis Alberto Sánchez. Se convocaron a elecciones en 1980 y en esas elecciones de 1980 ya comienza su aparición Sendero Luminoso. En Ayacucho, Sendero había quemado las
ánforas, repito, había quemado las ánforas en el pueblito de Chuschi, muchachos. Así que todavía en el gobierno de Morales Bermúdez, Sendero hace su aparición. En las elecciones jóvenes del 80, sale ganador, jóvenes, Fernando Belaúnde Terry. Ya ese periodo la historia lo conoce como el retorno a la democracia. Pero eso, jóvenes, lo veremos la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y participación y nos estamos viendo, jóvenes, hasta otra oportunidad. Cuídense, muchachos. Muy buenas noches con todos.